Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Bienvenidos a La Hora del Museo, un gusto acompañarlos aquí desde el estudio. Hemos estado últimamente variando el lugar desde donde emitimos este programa. Hemos pasado por el Museo Histórico Nacional, y aquí hoy de vuelta en los estudios. El día de hoy vamos a estar conversando de este libro que tengo en mis manos, Amor, te sigo buscando, que reúne las historias de personas que desaparecieron en la época de dictadura y los familiares, amigos, personas que los querían y los siguen buscando hasta el día de hoy. Vamos a conversar con su autor, Richard Sandoval. Bienvenido a La Hora del Museo, un gusto tenerte aquí. Hola Rocío, muchas gracias por la invitación, un placer poder conversar con La Hora del Museo. Richard, ¿cómo te llega este tema a ti? ¿Tienes alguna experiencia personal, familiar? ¿Por qué escribir sobre estas historias? Bueno, en mi trabajo como periodista y escritor, el tema de los derechos humanos me ha marcado muchísimo y yo creo que llegué a estas historias como consecuencia de ese trabajo. Yo estuve trabajando en los últimos años en una crónica biográfica sobre la vida de Gladys Marín, un libro que se llama La sonrisa de Gladys, y a partir de ese libro yo me conecté muchísimo con la lucha de las familias de los detenidos desaparecidos, ya que Gladys Marín es también esposa de Jorge Muñoz, quien también es detenido desaparecido. Él desapareció el año 1976, pero antes de ese libro incluso yo trabajé con otra historia que me conectó fuertemente con la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Es un libro que se llamó Tiempos Peores, publicado el año 2018, y en ese libro yo hice una crónica sobre la vida de Ana González de Recabarren, quien es una figura muy icónica, una de las fundadoras también de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Ella sufrió la pérdida de 3 integrantes de su familia. Y desde esa historia yo me sensibilicé muchísimo con lo que significa el concepto de la búsqueda y por ello decidí dedicar este libro que tenía el horizonte de publicación, la fecha conmemorativa de los 50 años del golpe, lo quise dedicar a esas búsquedas familiares. Bueno, durante septiembre hemos estado abordando la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado desde diferentes aristas, ahora cerrando este mes que ha sido tan emotivo, diría yo, con este periodo que nos ha hecho reflexionar sobre muchas cosas y sobre todo, a mi parecer, hacia dónde estamos yendo, hacia el futuro, qué está pasando y la necesidad de no olvidarnos de estas cosas, de los dolores que ha vivido nuestro país. Mencionas la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. A veces lo vemos como algo del pasado o como un grupo de personas sin identificar caras y historias particulares, que es lo que haces aquí en el libro. Pero vámonos adentrando en este tema. Tú llegas, te conectas con ellos. ¿Qué hay ahí? ¿Cuántas personas nunca han sido encontradas? ¿Cuántos familiares forman este grupo? Sí, bueno, uno de los objetivos que yo tuve también a la hora de hacer esta investigación fue ponerle un rostro humano a las cifras, que hasta el día de hoy son cifras tan impresionantes, ¿no es cierto? En la última actualización que entregó el gobierno, que ha lanzado este año, ¿no es cierto?, el Plan Nacional de Búsqueda, se da cuenta de que son 1.162 las personas que todavía no han sido ubicadas, cuyos cuerpos todavía no han podido ser entregados a sus familiares. Entonces, yo al momento de iniciar la investigación quise conectarme con algunas historias que yo no hubiera escuchado de alguna manera tan simbólicas sus luchas. Quise encontrarme con historias más desde las periferias, desde las poblaciones, desde lugares
no reconocibles a simple vista. Por ello fui a poblaciones como la población La Victoria o la población La Legua. Quise mostrar las luchas que se dieron desde estos lugares un poco más olvidados, un poco más del margen, un poco desde la periferia. Y así es como me encuentro con historias como la de Víctor Hugo Morales, que es uno de los 2 detenidos desaparecidos de la población La Victoria. Y él era un sencillo jefe de obra de construcción, nunca pasó por una universidad. Sin embargo, con su ímpetu militante, con su ideario comprometido con la transformación social, él llegó a trabajar como jefe de emergencias en la Corporación de la Vivienda, ¿no es cierto?, lo que luego se transformó en el Serviu. Y desde ese lugar él lideró proyectos sociales tremendamente importantes y tenía el sueño de la construcción de una vivienda social a escala humana, viviendas sociales dignas, lo que, bueno, después cuando llegó la dictadura y la primera década de la democracia, se construyó en esa época de una manera súper anti escala humana, ¿no es cierto?, con guetos, digamos, de poblaciones, cuando se comenzaron a llevar a la gente que vivía en los campamentos, se les llevó a las periferias sin un diseño urbanístico que contemplara una armonía entre vivienda y servicios básicos. Bueno, Víctor Hugo Morales siempre tuvo el sueño de construir una vivienda a escala humana, y eso a mí también me llamó profundamente la atención y yo lo quise poner en el libro. Las vidas militantes de estas personas y también sus sueños, porque a ellos los mataron también por ser parte de un sueño colectivo. Así aparece la historia en el primer relato de los hermanos Salamanca, que son 2 hermanos detenidos desaparecidos de la población La Legua, que tenían apenas 20, 24 años y que tenían también una vida muy bonita por delante. O sea, Ernesto, que es el joven que tenía 20 años, él estaba estudiando filosofía en la Universidad de Chile y representa a tantas familias que eran muy pobres, que ellos se criaron con piso de tierra, por ejemplo, con muy escasas condiciones para una buena alimentación, y aún así se convirtieron en los primeros profesionales de sus familias, estudiantes profesionales. Y su hermano, que es Gerardo, él era dirigente sindical de la CUT y fue designado como el encargado de abastecimiento de los balnearios populares, que fue uno de los proyectos icónicos del gobierno de Salvador Allende, que le permitió a muchas familias, entre ellas las familias que yo expongo en este libro, conocer por primera vez el mar o tener vacaciones por primera vez en sus vidas. Entonces, un poco ese fue mi intento de aproximación, mostrar estos rostros humanos, mostrar las familias, mostrar los sueños de estas personas, sus sueños militantes, sus sueños de transformación social, y también iluminar esos lugares que están un poco olvidados, que no han sido protagónicos en esta verdad oficial que se ha tratado de construir, en esta memoria oficial, que son los lugares poblacionales. Claro, tenemos en mente, y a lo que le hemos dado mucha difusión es a los altos cargos, por así decirlo, a las personas que tenían una vida pública mucho más conocida, pero justamente estas más de 1000 personas que todavía no encuentran los cuerpos, no conocemos qué hacían, dónde vivían, sí. Y que bueno, a través de este libro van saliendo a la luz. Yo aquí tengo la foto, por ejemplo, de los hermanos, si es que puedo mostrar a la Gerardo, cámara. Que es el sonriente, que siempre se destaca que tenía una sonrisa muy linda, y al lado está su hermano Ernesto, que tenía solo 20 años, que no era ni guerrillero, no era ni terrorista, era simplemente un estudiante que tenía un compromiso político, sin dudas, como gran parte de la población de Chile. Y a ellos los hicieron desaparecer, así de cruel es esa historia. Bueno, hay tanto tema que tenemos para conversar hoy, porque me imagino que esto también significa para ti un viaje emocional, porque al acercarse a estos temas, yo la mayoría de las veces se me eriza la piel porque no puedo creer los horrores que sucedieron aquí,
¿Cómo fue esta experiencia además vas creando relación con las familias, el hecho de que te muestren fotos, te cuenten lo que hacían? Sí. Bueno, esa es una experiencia súper intensa y un poco uno se va formando también con el paso de los años en el sentido de cómo sobrellevar tanta descarga emocional. Aquí hay mucho sentimiento involucrado. Son personas que te cuentan de pronto cosas que nunca se habían atrevido a contar. Hay personajes que nunca habían hablado. Yo destaco siempre la historia de Félix, que es hijo de Víctor Hugo Morales. Él aparece en el tercero de los 3 relatos y a él me costó meses convencerlo para que me hablara, porque él desconfía Claro. del Estado mucho, desconfía de los organismos públicos, en general desconfía de todo el mundo, porque nunca nadie de alguna forma le ha ayudado a encontrar a su padre. Entonces, él cuando accede a darme la entrevista es una descarga increíble de 2 o 3 horas que estuvimos conversando y termina diciéndome, declamando el poema que él le escribió a su padre, porque ese es otro elemento que también aparece mucho, que es cómo estas personas crean elementos artísticos, culturales, canciones, poesía, para poder conectarse Claro. con la historia que llevan. A raíz de estas experiencias tan dolorosas. Richard, quiero que sigamos ahondando en tu libro, que nos compartas todo este gran trabajo que se ve reunido aquí en Amor, te sigo buscando. Los quiero invitar a que hagamos una pausa y ya regresamos en esta conversación con el periodista y escritor Richard Sandoval. Estamos de regreso hoy compartiendo con ustedes este libro, Amor, te sigo buscando, que reúne 3 historias de personas que desaparecieron y nunca más los volvieron a encontrar, personas que fueron asesinadas durante la dictadura y que, bueno, estas historias las recoge Richard Sandoval, nuestro invitado del día de hoy aquí en el programa. Richard, hablábamos de este viaje emocional que significa escribir un libro como este, con historias, como tú decías, en el caso del hijo de uno de ellos, que nunca había querido hablar porque ya en el fondo había perdido la esperanza. Cuando pasan 50 años y no tienes pistas de dónde seguir buscando, yo creo que es lo que experimentaríamos cualquiera de nosotros. ¿Cómo te fue a ti? Porque me imagino que empieza a generar una impotencia a ti como chileno, como parte de todo este sistema en el que hoy día vivimos. A mí personalmente lo que me pasa con estas historias es impactarme con cómo ellos llevan estos sentimientos, o lo mismo que tú mencionabas, la palabra esperanza. Queda esperanza todavía, y lo que yo descubro es que a veces las esperanzas se van transformando también. Ellos, con este plan de búsqueda, muchos saben que no van a encontrar cuerpos, por ejemplo, y lo que ya buscan ya no es cuerpos, sino que lo que buscan es verdad, por supuesto, saber qué ocurrió, cuál es el tránsito que tuvieron sus familiares, pero lo que más buscan, y yo creo que eso es lo que a mí me queda para transmitir también como un legado que dejan estas personas, lo que más buscan es que no se olviden las historias, lo que más buscan es que la memoria continúe, lo que más buscan es que las generaciones que vienen tomen la posta para seguir educando en cuanto a memoria. Yo creo que eso es lo más importante, y es, por ejemplo, lo que uno encuentra en historias como la de Violeta Zúñiga, que es la historia central del texto, y que tiene que ver con la mujer que está al centro también de la foto de la portada del libro, que es una foto bien icónica de Kena Lorenzini, es esta foto, y ella, la señora Violeta Zúñiga, yo llegué a ella también
como al final, no era un personaje que yo lo tuviera considerado al comienzo de la historia, pero tuve que llegar a ella porque se fue convirtiendo en un personaje de referencia a medida que yo avanzaba con las otras dos historias, porque hay un hito que une estas tres historias, que es la huelga de hambre que se hizo el año 1978, una huelga de hambre que se denominó la huelga larga porque duró 17 días y se hizo en 3 iglesias de Santiago. Y esta huelga se hizo como una forma de denunciar al mundo y al país que sí existían los detenidos desaparecidos en Chile, porque ellas hacían acciones ante la justicia, presentaban recursos de amparo. En cierta ocasión, la Iglesia también a través del obispo de Talca hizo una pregunta por escrito a Pinochet, y Pinochet respondió señalando que no existían tales personas. Las personas por las que usted está preguntando no existen. Inventaron esos nombres, decía Pinochet. Qué doloroso. Y por otras también decían, están gozando del exilio porque se supo que tal persona salió a Dinamarca en tal fecha, y son gente que está casi pasando los chanchos al otro lado del mundo. Entonces, como una forma de responder a esa negación constante, se hizo la huelga de hambre, y en esta huelga de hambre coinciden en la iglesia de Don Bosco, que está en Gran Avenida, la señora Herminda, que es la madre de los hermanos Salamanca, con la señora Elsa, que es la esposa de Víctor Hugo Morales, y siempre en las narraciones me comentan que compartían con la señora Violeta, y siempre se hablaba de la Violeta, la Violetita. Y en un momento yo encuentro esta foto, y allí Violeta está llevando en uno de los dos carteles que tiene alzados, sí, está su esposo o su compañero, porque nunca se casaron, Pedro Silva Bustos, y en la otra parte tiene a Víctor Hugo Morales, que es quien sale con lentes, ¿no es cierto?, con unos lentes bien vistosos. Y yo le pregunto al nieto de Víctor Hugo Morales si esta señora es Elsa, que es la esposa de Víctor Hugo. Me dice, no es Elsa, es la Violeta, que la Violeta era muy cercana a la Elsa, y compartieron también en la huelga de hambre. Entonces yo dije, yo tengo que hacer la historia de Violeta, porque yo quiero esta foto también para la portada del libro, y ella aparece muy narrada en todas mis entrevistas. De hecho, cuando termina la huelga de hambre, ellas se van a la casa de la población La Victoria, y llega también Violeta, donde hacen todo un trabajo que se llama volver a hacerles el estómago, o sea, darles comida de a poquito, sopitas, para que vuelvan a comer, ¿no es cierto? Y ese trabajo lo hace Claudina Núñez, quien después fue también alcaldesa de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, era muy amiga de la familia de Víctor Hugo Morales. Entonces, así yo hice la historia de Violeta Zúñiga, que es una historia también súper impresionante. Ella después se hizo más conocida porque se volvió muy icónica bailando la cueca sola. La famosa cueca sola. La famosa cueca sola, ella es quien la baila, por ejemplo, en la Franja del No. Y también la baila en el Estadio Nacional con Sting o con Bono el año 98. Y ella no tuvo hijos con Pedro Silva Bustos. Y eso fue muy impresionante para mí, descubrir que ellos tomaron la decisión de no tener hijos, que el partido y la vida revolucionaria era su familia. Entonces ella, al no tener hijos, yo reconstruyo su historia con su sobrina, ella la quería casi como una hija, que es Mónica, y ella tuvo también una sobrina nieta que es Amanda, que hoy día tiene 23 años, y ella, Amanda, siempre me hablaba de que lo único que quería Violeta era que su historia se supiera, que no se dejara de contar, que los jóvenes conocieran esta historia. Y por eso a mí me emociona mucho cuando el libro lo compra gente joven y me cuenta que por primera vez se encuentran con este tipo de relatos, porque ese era el sueño un poco de estas familias. La esperanza de estas mujeres era que no se deje de contar la historia. Además que yo debo decir que uno ve las imágenes y no conoce, solo ve la cara y dónde están, o lo seguimos buscando, pero no conocíamos las historias particulares de estos miles de personas que hasta el día de hoy no aparecen. Hay por ahí una línea en tu libro donde uno de los familiares o hermanos, si no me equivoco, dice como que la respuesta que les dieron fue que esa persona fue lanzada al mar. Pero como por decir cualquier cosa, ¿no? Sí.
¿Cómo han podido vivir ellos todos estos años con esas pistas falsas, por así decirlo, ese tipo de respuestas, como tú decías, a la carta que mandaron durante la huelga de hambre? Claro, o sea, es una incertidumbre total al final, porque lo más probable es que hayan sido lanzados al mar, pero tampoco hay certeza de aquello. También ellos, aquí se relatan en el libro otro proceso importante que hubo en este esfuerzo por dar paz a estas familias, que fue la mesa de diálogo que se hizo a fines de los años 90, donde participó el ejército. Y esa mesa de diálogo terminó siendo una gran decepción para todas estas familias, porque el ejército entregó un listado de cerca de 200 personas, pero después ese listado se fue cayendo estrepitosamente porque fueron apareciendo en ese listado nombres que finalmente fueron hallados en el patio 29, por ejemplo, o en otros lugares también de recintos militares fueron hallados restos de personas como Ricardo Weibel, por ejemplo, o fueron hallados restos como el del padre de la actual presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, que es Gaby Rivera. Entonces, terminó siendo un listado en el que se podía confiar poco o nada. Entonces, ese fue otro hito que les llevó a estas familias a seguir desconfiando del Estado. Claro, ya, bueno, y además jugando con el dolor de las personas. Quiero que nos sigas contando tras bambalinas de cómo se gestó Amor, te sigo buscando. Hoy día estamos conversando con Richard Sandoval. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Hoy estamos conversando de 3 historias, básicamente, que se abordan en el libro Amor, te sigo buscando, que cuenta desde la visión de los familiares, personas que desaparecieron durante la dictadura. Richard, nos contabas todas estas, por así decirlo, ofertas o promesas que han recibido y que no son así. Bueno, hoy estamos a la luz de un nuevo proceso que 50 años después es bastante difícil, yo creo, las probabilidades de lo que vaya a ocurrir ahí. ¿Cómo fue el proceso de elegir estas historias? Porque me imagino que dentro de este grupo de personas que son los familiares de los detenidos desaparecidos hay mucho y debe ser difícil decir voy a contar esto otro, o a lo mejor te resultó un montón de material que tal vez te da ánimo de armar otro libro. Sí, en cuanto a la elección de las historias, yo, como te comentaba al inicio, me quise conectar con barrios, con poblaciones que creo que son historias que no están lo suficientemente iluminadas y que son historias que merecen tener protagonismo. Porque, claro, como también tú lo decías hace un ratito, conocemos las historias de los grandes personeros políticos de esa época, con grandes libros, por ejemplo, el libro de Sergio Vitar, que cuenta todo lo que fue la historia de la isla Dawson, que hace poquito dieron la película también en televisión nacional y es increíble encontrarse también con ese nivel al que llegó el ejército y el Estado de Chile, ¿no es cierto?, de trasladar a lugares tan inhóspitos a chilenos. Entonces, claro, esas historias merecen seguir siendo contadas, pero también hay que contar las otras versiones de quienes eran vecinos comunes y corrientes y gente muy humilde también. Y lo que a mí me terminó de cautivar de la primera historia, primero fue tratar de comprender lo que significa para una familia perder a hermanos. O sea, no es solamente perder a una persona, que es un drama inmenso, es perder a dos hermanos. Y lo que eso es para una mamá, por ejemplo. Y yo por eso me conecté tanto con la historia de la señora Herminda Morales, y yo me metí al corazón de esa familia, y incluso al baúl de los recuerdos literal de esa familia, porque yo haciendo estas historias casi uno se hace amigo también de las personas, porque uno tiene que ir construyendo confianzas, ir a las casas 1, 2, 3, 4 veces,
Y así yo me encontré en el baúl de los recuerdos de esta familia con una carta que yo transcribo y que aparece acá en el libro, que es la carta que envía la señora Herminda desde su banca donde ella hace la huelga de hambre en la iglesia. Y es una carta que va dirigida a sus niñas, porque ella deja en su casa a niñas de... La menor no tenía más de 3 años, otra chiquilla tenía 8 o 10 años, eran 4 niñas, hermanas de Gerardo y Ernesto, y ella les envía una carta explicándoles por qué la mamá arriesgaba su vida. Y les dice, entre otras cosas, que se abriguen, que se cuiden, porque ya estaba empezando a hacer frío, aproximándose el mes de junio, que por favor no se resfríen, que acompañen al papá y que no tengan pena, porque la mamá está haciendo esto por todos los jóvenes de Chile, por todos los niños de Chile. Y les cuenta que la mamá, tal como a ellas, también tuvo a sus hermanos desaparecidos en su guatita. Entonces tienen que comprender que la mamá no puede quedarse en la casa sin dejar de luchar. Y eso a mí me conmovió inmensamente. Y además encontrarme con ese papel amarillento, ¿no es cierto?, con casi 50 años allí guardado, escrito por una madre que lo único que hace es hacer lo que haría cualquier madre o padre, que es dejar la vida por encontrar a quien crió, ¿no es cierto? Y otro elemento que a mí me impulsó a elegir la población La Victoria y la población La Legua es la historia de lucha que tienen estos barrios, porque a partir de estas historias particulares yo puedo contar historias de organización social. O sea, aquí yo recreo todo lo que fue la lucha, el combate que dio la población La Legua el mismo día 11 de septiembre, que muy poco se conoce. Por ejemplo, en todos estos reportajes que dio la televisión y los medios, yo no vi nada de lo que fue el combate de La Legua, que fue, si no el único lugar en Santiago o en Chile que ese día dio un combate hasta largas horas de la tarde, con armas, un combate que incluso tuvo un bazucazo contra un bus de carabineros, un combate contra un helicóptero que llegó desde la Fuerza Aérea a disparar las fábricas en torno a la población La Legua. Y aquí estos personajes que son Gerardo y Ernesto combatieron también desde los techos de las casas, a veces con palos y con piedras o con bombas Molotov contra las fuerzas policiales que tenían absolutamente tomada la población. Entonces hay un esfuerzo también allí de reconstrucción histórica. Yo entrevisté a Sebastián Leiva, que es uno de los autores junto con Mario Garcés de un libro que se llama El golpe en La Legua, que fue un primer intento por rescatar esa historia. Y por otro lado, si nos vamos a la población La Victoria, uno se encuentra con lo que fue la lucha de los años 80, que allí fue muy potente también. Un poco se conoce de esa lucha por la muerte del padre André Yarlán, que yo también reconstruyo en este libro, en una de las protestas de inicio de los años 80, cuando aquí también los jóvenes salían a dar la vida junto con sus sacerdotes. O sea, iban los curas a la cabeza, el padre Pierre Dubois, y atrás iban los jóvenes amparados en que casi tenían una bendición, y que por obra de Dios no iban a correr, no se iban a morir. Pero fue muy lamentable cuando murió el padre André Yarlán con 2 impactos de bala y descubren que no estaban tan protegidos por Dios como creían. Y aquí yo me encuentro con relatos como el de la propia Claudina Núñez, que me cuenta que ellos se preparaban para una guerra cuando eran las jornadas de protesta nacional y tenían que cubrir sus ventanas, clavaban maderas o ponían planchas de zinc, y tenían que tapar cualquier orificio de la casa para impedir que entrara una bala. Entonces, así se luchaban poblaciones como La Victoria contra la dictadura. Qué diferente a todo lo que cuentas, empezando por estos curas que estaban ahí en la población y con una idea política. Creo que hoy día eso, han quedado muchos espacios por llenar y nadie los está
ocupando. Siento que es parte de lo que nos pasa hoy día. El vínculo social de la iglesia era totalmente. Hoy día no, la verdad es que no sé dónde habrá quedado. No, a lo mejor es una realidad que no conozco hoy, pero bueno, es muy diferente lo que tú nos cuentas. Yo estaba anonadada escuchándote porque, claro, me lleva a pensar en un tiempo que es difícil de imaginar hoy cuando estamos tan dentro del consumo, las redes sociales. La vida social, en el fondo, es algo que también a mí me alucinó a la hora de hacer el libro, encontrarme con cómo se vivía o con cómo también se construía sociedad desde los lugares más precarios a veces. En estas historias, estos hombres, estos papás o abuelos, que eran en general gente obrera, tenía como único objetivo en la vida dejar a los niños una buena educación. No había nada más importante que una buena educación. Y se compraban libros, se compraban discos, se hablaba de música clásica, porque la única forma de dejar un legado o algo valioso era dejando cultura. Y eso es algo que uno lo compara con la vida actual. Estamos muy lejos. Estamos muy lejos. Bueno, es un tema para que nos pongamos las pilas y nos quedemos reflexionando. Los invito a que hagamos una pausa justamente para asimilar toda esta información que nos está compartiendo hoy día Richard Sandoval. Vamos a la pausa entonces y ya volvemos con esta conversación ya en los últimos minutos del programa. Estamos de regreso conversando de estas historias, poniéndole vida a estas fotos que a veces vemos de detenidos desaparecidos, pero no sabemos quiénes son, ni qué hacían, ni dónde vivían, ni cuáles eran sus sueños. Hoy Richard nos ha estado compartiendo parte de esas historias, el otro lado, ¿no? Que hay la profundidad de esta imagen que vemos. Richard, ya nos quedan pocos minutos del programa. Yo he estado escuchando muy atenta a todo esto porque claro que es la historia que se cuenta poquito. Gracias a libros como el tuyo podemos saber más porque es una historia no oficial o la historia de la gente más pobre o de las poblaciones. Luego de esta experiencia, ¿te quedaste con material respecto a esto? ¿Te dan ganas de seguir indagando más sobre estas historias? ¿Qué es lo que se viene? Por supuesto, o sea, cuando uno va encontrándose con estas historias es imposible no echar de menos poder hacer otro libro y que se hagan 100 libros más que cuenten cientos de historias más. Lo que uno constata luego de este tipo de investigaciones es que a este país le falta muchísima memoria y una reflexión que también con la que uno se queda es que en tanto más memoria tiene un país, más calidad va a tener su democracia y más sana va a ser una sociedad y más claridad vamos a tener de hacia dónde hay que caminar. O sea, hoy en día uno viendo las noticias todos los días se encuentra con el nivel de violencia que hay en la sociedad, con el nivel de daño que provoca la criminalidad o con formas de vida que a veces se toman poblaciones o sectores populares. Yo creo que muy bien nos haría como sociedad comprender cómo se construyó este país hacia atrás para dar con pistas de por dónde podríamos ir mejorando. Yo creo que esa es una reflexión que, coincidiendo con lo que hablábamos hacia atrás, a mí me hace mucho sentido. Creo que a este país le falta muchísima sanidad democrática y le falta muchísimo en cuanto a construcción valórica. Yo creo que si algo hay que rescatar también de nuestra historia, a 50 años del golpe, incluso yendo más allá de posiciones políticas, es el tipo de construcción de sociedad que había hace 50 años atrás. O sea, cómo se vivía la cultura, cómo se vivía el tema del libro, cómo se trataban de hacer proyectos audiovisuales. Yo, para toda la conmemoración de los 50 años, he tenido la fortuna de coincidir con otros escritores, con referentes como John Dinges, por ejemplo, autor norteamericano, de quien tuve el
el privilegio de presentar su más reciente libro, que se llama Chile en el Corazón, que reconstruye la historia de los 2 ciudadanos estadounidenses que fueron asesinados por la dictadura en el año 1973. Y en ese libro se detalla cómo se vivía, por ejemplo, el sueño audiovisual con empresas como Chile Films, y cómo había tanto esfuerzo por construir con el cine y desde el cine una sociedad mejor. Se detalla todo el trabajo que había en los cordones industriales y toda la capacidad teórica e intelectual que iba teniendo la clase obrera. Yo para este libro, por ejemplo, hay una historia que se me quedó y que no la pude incluir, finalmente por un tema de que no coincidía narrativamente con las otras 3 historias, que es una historia de la ciudad de Limache. En la ciudad de Limache funcionó la empresa CCU durante mucho tiempo. Hoy en día la fábrica es un museo allá de la empresa CCU, pero en la época de la Unidad Popular esa empresa se la tomaron los trabajadores y quien estaba a cargo de la gerencia de esa empresa hasta el día de hoy es un detenido desaparecido, y yo iba a reconstruir esa historia, estuve trabajando, estuve reporteándola, y me encontré con voces de obreros que les tocó hacerse cargo de muchas responsabilidades, y lo asumieron con una hidalguía, con una responsabilidad, con un esfuerzo intelectual impactante. Entonces falta mucho también por iluminar desde ese lugar, porque hoy en día existe mucho mito respecto a que cuando los obreros llegan al poder, cuando se toman las fábricas, las empresas se van a pique. Y en esa historia yo me encontraba con un caballero que hoy día tiene cerca de 90 años, que me contaba que cuando comienza el boicot también y nadie les quiere vender para que no produzcan, ellos salían en una camioneta a recorrer los campos, a tratar de que les vendieran cebada y productos para hacer las cervezas, para hacer las bebidas, y así llevar adelante una empresa e impedir que la empresa se fuera a pique. Entonces, como cierre de esa reflexión, destacar el esfuerzo intelectual y cultural que había en esa época. Es cosa de ver, siempre se dice, ¿no es cierto?, la batalla de Chile, el documental de Patricio Guzmán. Tremendo documental. Que también fue un esfuerzo que viene desde Chile Films. Y allí uno se encuentra con las voces de los obreros que hablan con un vocabulario mucho más rico que el vocabulario que tenemos ahora. Y uno dice, eso fue hace 50 años. ¿Por qué hace medio siglo había un vocabulario en las clases populares mucho mejor que el que hay ahora? ¿Qué había hace 50 años que hoy no hay? ¿Qué ha pasado? ¿Qué podemos mirar hacia atrás para aprender y mejorar hacia el futuro? Y siento yo que había un orgullo de ser trabajador obrero que hoy día tampoco está. También, por supuesto, una pertenencia de clase incluso, ¿no es cierto?, en otros términos teóricos que quizás hoy en día están en desuso. Hoy en día las empresas hablan de colaboradores y no de trabajadores. Claro. Entonces hay toda una transformación que nos muestra un país y una sociedad muy distinta hace medio siglo. Bueno, como mundo yo creo que nos estamos volviendo hacia allá, que es una reflexión que tenemos que hacer. Para despedirnos, preguntarte, a lo mejor estás trabajando en otro libro ya, aunque no sea de este tema, o estás en los medios y además pensando que a lo mejor esto hace unos años atrás hubiera sido impensado que una editorial lo publicara o que tuviera espacio en los medios de comunicación. Eso es muy importante lo que tú dices, y en ese sentido yo destaco mucho el trabajo de mis editores, de la editorial Penguin Random House y de mi sello Debate, por apostar por un libro como este, y que ha tenido un impacto que a mí también me ha sorprendido, apareciendo en rankings de los libros más vendidos, con mucho comentario y buena crítica en las redes sociales. Entonces esto también para mí es un aliciente para seguir trabajando en el tema de la memoria. Yo me considero un autor vinculado con el tema de la memoria, y por eso mi próximo libro
yo creo que va a cerrar algo que yo he ido entendiendo para mi trabajo como una suerte de trilogía de la memoria, que empecé con Gladys Marín, que ahora siguió con Amor te sigo buscando, y que es una trilogía que tiene que ver con memoria, pero también es una trilogía de héroes populares, como Gladys, que es una especie de heroína popular, claro, que estaba muy totalmente oculta allí, como medio desacreditada, se hablaba muy mal de ella. Estos héroes populares, estas heroínas, ¿no es cierto?, que hoy en día son más importantes que nunca cuando ratificamos que al país le falta tanta memoria y derechos humanos. Y el próximo libro lo voy a centrar en un héroe popular que se liga más desde la cultura, desde la música, y es un héroe popular que también está muy ligado a esto que hemos conversado el día de hoy, a valores, a una suerte de ética social que el día de hoy se echa de menos, y yo voy a hacer su historia, una especie de biografía, para también iluminar esos valores que desde la música nos formaron también como sociedad hace algunas décadas. Bueno, unas lecturas casi que obligadas, aunque nada es obligado, pero para justamente no darnos cuenta, los que tenemos niños a cargo, hijos, bueno, también ver qué es lo que les estamos entregando y sobre todo qué están consumiendo esas mentes tan chiquititas, porque bueno, es súper importante, como tú decías, mirar que esto no siempre fue así, que hubo una época en que aspectos como por ejemplo el vocabulario, el lenguaje era mucho más amplio hace 50 años atrás que hoy día, por ejemplo. Eso ya nos deja ahí pensando muchas cosas. Richard, gracias por haber venido a compartir tu libro con nosotros en el programa. Rocío, muchas gracias por la invitación y ojalá haya sido un grato momento para la audiencia de la Hora del Museo. Gracias a ti. Bueno, nos despedimos aquí con este libro recomendado, Amor te sigo buscando, de nuestro invitado de hoy, Richard Sandoval, periodista, escritor, que como nos contaba va a seguir trabajando en el ámbito de la memoria y estos personajes de carne y hueso que fueron parte de nuestra historia. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión de La Hora del Museo. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.